Bueno, pues bienvenidos a todos a esta sesión de preparación del examen final que hemos convocado, bueno, dentro de las iniciativas que ponemos en marcha, pues para que podáis preparar mejor el examen. Gracias, Ana, por poder asistir. Deciros que, bueno, a todos aquellos que no habéis podido participar en esta sesión, pues como siempre tendremos la grabación de la misma una vez la celebremos a través de YouTube. Espero poder colgaros el mensaje mañana para que la tengáis disponible. Y a ti, Ana, gracias por haber sacado este hueco y haber participado. Si tenéis alguna pregunta durante la sesión, simplemente pues abréis el micrófono y participáis y preguntas lo que sea necesario. Bueno, en esta sesión que generalmente hacemos, en mi caso siempre hago unas semanas antes del examen, con vistas a que tengáis tiempo suficiente a poder trabajar en aquellas dudas que planteéis en esta sesión y que en este caso, bueno, plantear dudas en directo a Ana. Todos aquellos que es después de la sesión podéis plantearlas a través del foro, a través del correo electrónico, en general a través de las vías que tenemos de comunicación abiertas, y también con vistas a que bueno, pues podáis conocer, podáis ya saber de antemano cómo va a funcionar ese examen para que estéis tranquilos al respecto. Pero antes de hablar del examen, ¿vale? Y de los puntos que os he mostrado ahí en el índice, pues tenemos que hablar de cuáles son los requisitos para que os podáis presentar a este examen, que también es importante. En principio, ya os habéis apuntado al examen, todos los que habéis, mejor dicho, todos los que tenéis intención de presentaros ahora en julio, si bien, evidentemente, alguno de vosotros todavía no cumple los requisitos para poder concurrir a este. Eso sí, deciros y que tengáis en cuenta que el que os hayáis apuntado al examen y que se os haya aceptado, digamos, esa inscripción no quiere decir que podáis concurrir al mismo si no cumplís antes estos requisitos. Y esos requisitos son básicamente dos. El primero de ellos, que hayáis completado y hayáis superado, es decir, hayáis aprobado el 50% de los controles y que hayáis presentado y hayáis superado el 50% de las AECs del curso. Importante, restricciones. Si el alumno, como pone aquí en la transparencia, no llega a un 2 actualmente en su libro de calificaciones, es decir, que el promedio, la ponderación de las actividades y controles que ha presentado no le alcanzan para llegar a ese 2 mínimo dentro del aula, que le tiene que aparecer ahora ya en su libro de calificaciones, no puede presentarse al examen. Es decir, aunque hayáis cumplido con esas condiciones del 50% de controles y 50% a veces, si no llegáis a ese mínimo del 2 en las calificaciones que habéis obtenido, no podéis presentaros al examen. Si alguno está en esa circunstancia, pues que se ponga en contacto conmigo, vamos a ver en qué actividades de las que ha presentado ha tenido una menor calificación y trabajamos o presentamos algún trabajo o trabajamos en la revisión de esa actividad para poder subir la nota, para poder alcanzar los mínimos y que podáis, si tenéis intención de ello, presentaros al examen siempre y cuando sea posible. ¿Vale? En segundo lugar, y ya hablando un poco de los requisitos de aprobación, digamos, de esta asignatura. Si habéis tenido ese 2 en el aula, si habéis cumplido con esos requisitos de haber presentado control y actividades, te puedes presentar al examen. Y aprobaréis el examen, ¿vale? Siempre y cuando, obviamente, hayáis sacado más de un 5 en el examen. Y es decir, si en ese examen tenéis menos de un 5, automáticamente suspendéis la asignatura, da igual cuál sea la calificación que tenéis en el resto de actividades. Para poder aprobar el curso es condición necesaria que saquéis más de un 5 en ese examen. Y por último, bueno, pues deciros que ya tenéis que conocer cada uno de vosotros cuáles son los turnos y las sedes, claro, a la que os habéis presentado o la que os habéis apuntado para ese examen. Si hablamos de la estructura de examen y metiéndonos ya en materia, bueno, pues nuestro examen, el examen de cadena de valor, va a constar de dos partes. Una primera parte, una parte teórica, tipo test, con 10 preguntas de respuestas de elección múltiple, en la que una única es posible. Los errores en principio nos restan puntos, he decidido hacerlo así para no penalizaros, y contará o supondrá el 40% de la calificación. Tendréis una segunda parte, una parte práctica, que será el 60% de la calificación, 6 puntos sobre 10 posibles, y bueno, pues será una pregunta de desarrollo sobre uno de los temas centrales del curso, y ya os aviso que estará muy relacionado con las actividades que habéis hecho durante el curso, con las AECs y actividades de aprendizaje que habéis realizado durante el curso, así como también conceptos que hemos manejado o bien en algunas actividades o bien en los controles que hemos visto. Deciros también al hilo de esto que los controles serán muy similares a las preguntas del examen tipo test que vais a tener en esta ocasión.
Decir que bueno, no habrá posibilidad de elegir tema, es decir, vais a tener una única pregunta de desarrollo y será la que tenéis que responder. Vamos a valorar sobre todo, aparte evidentemente de que los conceptos sean correctos, que os ciñáis a lo que se está preguntando. Se valorará la claridad y concisión y para poder, digamos, ayudaros a que seáis más concisos, pues vais a tener una limitación, una extensión máxima fijada en esas preguntas del examen, ¿vale? Tendréis un espacio para responder y tendréis también, bueno, pues un espacio para borrador al final del examen. ¿Alguna pregunta, Ana, hasta aquí? Bueno, en cuanto a la pregunta de Ana, desarrollo, puede ser tanto numérica como de Ana, ¿me análisis. escuchas? Sí, ¿Alguna pregunta hasta aquí? sí, tengo una relacionada a la parte práctica con la pregunta de desarrollo. Puede ser Se entrecorta la voz. tanto de análisis como He perdido la de... voz, Ana. Ah, sí, vale, voy. Te lo escribo. Ana, ¿me Te lo escuchas? escribo. ¿Me escuchas? Sí, ¿no me escuchas? Sí, ahora sí. Parece que hemos perdido la conexión por un momento, pero ya estamos volviendo. ¿Me escuchas ahora? Vale, sí, Vale, sí. ¿cuál era tu pregunta? Perdona. Vale, es con respecto a la pregunta de desarrollo. En Mm. esta puede ser tanto de análisis como de cálculo numérico, como de comentario, o sea, No va puede a ser haber, englobar todo. no va a haber cálculo, ya os adelanto que no va a haber cálculo numérico, como dices. Va a ser una pregunta de desarrollo sobre un tema que Vale, que vamos a exponer. ¿M? vale. Y os digo, bueno, hay varios modelos de examen, ¿no?, que hemos puesto, pero bueno, pues en general van a ser preguntas que están muy relacionadas con el tipo de ejercicio que he realizado en las actividades de aprendizaje de actividades AECs. Es decir, se pregunta sobre un tema, Ujú. se plantea un Vale. contexto, digamos, y se pide Como que apliquéis planteado los conceptos que habéis visto durante las unidades. No serán cálculos numéricos, claro, no va a ser un cálculo de va a ser rentabilidad, práctico, ¿no? en De principio. un tema de algo y comentar o razonar, vale, vale, Eso es, eso es. Esa va a ser la estructura que tenga esa pregunta de desarrollo. vale, muy Ya bien. os digo, no va a ser muy complicada, es bueno, conceptos claves y centrales que si habéis seguido el curso lo vais a manejar y es por eso por lo que tampoco ponemos elección de bueno, pues de pregunta, ¿no?, como tenéis en otras asignaturas quizá, pero bueno, aquí pensamos que por la claridad de los conceptos y quizá porque son bueno, pues están identificados los que tenéis que manejar, pues Sí, bueno, pues no consideramos que sea necesario. vale, Si hablamos, Ana, de las normas del examen, pues como te digo, no se necesita calculadora, no va a haber cálculos, no se permiten apuntes, que muchos de vosotros me lo habéis preguntado, ni libros, ni notas de ningún tipo. La duración del examen se os va a especificar en ese mismo momento. En principio, bueno, pues dependiendo del contenido, pues será de 30 o 45 minutos, pero siempre va a ser un examen que se pueda realizar en el tiempo que se os va a dar, ¿vale? Que vais a poder hacer sin ningún problema. Por último, como os he dicho antes, vais a tener una página de borradores, una página de borrador al final del examen para que podáis realizar, bueno, pues vuestras anotaciones, vuestros esquemas y que en principio no va a ser una parte que nosotros en principio y en final, vamos, no va a ser una parte que nosotros corrijamos. Entonces, vale. bueno, eso es importante. Esto en cuanto a las normas y en cuanto a lo que nos vamos a encontrar en el examen. ¿Qué pasa después del examen? Y ya lo conocéis de otros semestres, de otras asignaturas. En principio lo que va a pasar es que, bueno, pues aproximadamente 10-15 días, dependiendo de lo que tarde el examen, desde que lo hagáis, pues yo lo voy a recibir y lo vamos a corregir. En el momento que esté corregido, voy a colgar la calificación en una parte de vuestro aula, como tenéis aquí en la transparencia, que es el buzón del examen final presencial. Y vais a tener vuestra calificación. Desde ese momento, ¿qué es lo que sucede? Se abre el periodo de revisión de la calificación, como es habitual. Una vez pase ese, digamos, periodo de revisión, confirmaremos las actas provisionales, es decir, las actas que recogen la calificación. Hola Ana, ¿me escuchas? Sí, se ha ido un momento. Vale, tenemos ya la conexión de aquella forma. Bueno, lo que te decía, y no sé dónde me he quedado, es que se publicarán las actas provisionales, revisaréis la calificación
que corresponda con la que tenéis en el libro de calificaciones, si tenéis algún comentario, alguna cuestión, y después de ello, bueno, pues se publicarán las actas definitivas, ¿no? Unos días después. Todo esto lo que nos va a llevar es un plazo para que estéis tranquilos y después, bueno, sepáis más o menos cuáles son los tiempos que manejamos, como de 15-20 días hasta que tengáis las actas definitivas. Como hemos comentado antes, importante, ¿vale? Hay dos condiciones para superar el curso. Por un lado, que hayáis realizado controles y actividades y que habiéndolas realizado tengáis más de un 2. Y lo segundo es que bueno, pues superéis con más de un 5 ese examen final. Si no se cumple pues, alguna de estas condiciones, no podréis superar la asignatura ahora en esta convocatoria de julio y tendréis que ir a septiembre, ¿vale? Que sería la convocatoria extraordinaria. Y que, como os digo aquí, una vez finalicemos, ya tengáis todas vuestras calificaciones y veamos quién se ha presentado y quién no se ha presentado y quién ha aprobado y quién no, pues habilitaremos el aula para la convocatoria de septiembre, ¿vale? Que es lo que habitualmente hacemos para que ya volváis a trabajar, ¿vale? De cara a esa convocatoria de septiembre, deciros que no vais a tener que repetir actividades que ya hayáis presentado, solo aquellos alumnos que tengan algunas actividades pendientes por subir al aula tendrán que hacerlas y que la estructura del examen pues va a ser absolutamente similar a la que tengamos ahora en julio, ¿vale? Las fechas y plazos, bueno, pues se os comunicarán si es que no lo tenéis ya a través de la dirección administrativa del máster, ¿vale? Que seguro que se está coordinando al respecto. No sé, Ana, si tienes alguna cuestión más antes de ir terminando, alguna duda general sobre el curso que quieras resolver, algo que te pueda ayudar. No, no, realmente, bueno, es que está bastante claro, la verdad. Me alegro, me alegro. Bueno, por ahora, bien. No Vale, sé, bueno. o sea, he estudiado ya un poco todo y bueno, no tengo así nada que diga, vamos, bien. Bueno, ¿algún comentario, alguna sugerencia sobre el curso, algo que tengamos que tener en cuenta, Ana, ya que te Eh, tenemos por aquí? sí, pues con respecto a esta y otras asignaturas del segundo cuatrimestre, Ujú. igual he visto falta de foros, Ujú. un poco Ya, más que no, que no, de trabajo que no ha habido, conjunto con el resto de los alumnos y eso. que Igual no, nos ha que no ha habido faltado mucha, también por parte de los alumnos, como tenemos las prácticas y todo, pero he visto un poco ya no ha más habido mucha flojo. actividad. Ja, Sí, yo también lo he notado y además es algo que bueno, estamos evaluando cómo afrontarlo porque es algo que efectivamente, y tú has dado un tema importante, se repite en todos los años en el segundo cuatrimestre, que es el segundo semestre, que es cuando tenéis mayor carga. Quizá vamos a ayudar a que haya más participación si redistribuimos un poco la carga, que es lo que estamos pensando para futuros cursos, pero sí es cierto que por nuestra parte también muchas veces por carga, pues quizá deberíamos haber fomentado más esa participación. Lo tenemos en cuenta y lo valoraremos también, claro, de cara al final del curso, pero puede ser también por esa carga que tenemos todos, ¿no? sí, a ver, es entendible también. No se puede Ujú. hacer De muchas todas las cosas. asignaturas, ¿no? Es complicado, Sí, sí, claro. pero Pero bueno, bueno, un y poquillo sobre, más sí que se podrá hacer, supongo. Es cuestión seguro que de... sí. Mm. Seguro que sí, tomamos nota. Y en cuanto al contenido de la asignatura, algo que quiera resolver. No, Ujú. bastante bien. En la parte solo, bueno, sí, solo comentarte el tema extra que había bueno, el último tema, realmente. Ujú. Sí, En la parte de desarrollo de, de proyectos. sí, esta parte realmente no la hemos tocado mucho de cara a las actividades de evaluación, ¿no? Pero ¿a qué parte te refieres? Perdona. Entonces, bueno, a la parte de, bueno, más bien en la parte de aspectos legales y licencias que yo la verdad es que me pierdo un poco. Bueno, Entonces, no es algo. A ver, sí es cierto que bueno, está dentro del temario, ¿no? Pero no lo tocamos mucho. Bueno, lo hemos tocado digamos, transversalmente a través de la actividad que tenéis del marco regulatorio, ¿no? Que de alguna forma, bueno, pues también está ahí para, además de haceros conscientes de la importancia del marco regulatorio, pues que manejéis un poquito las leyes que hay en el sector, ¿no? Entonces, de vale, alguna manera entonces lo hemos como hay tocado, pero cosas que se cruzan entre asignaturas, pues el tema del feed-in tariff y todo eso realmente es más parte de legislación, ¿no? Que realmente aquí no lo vamos a tocar como...
Sí, sí, es un concepto efectivamente que, bueno, pues, raya, además de ser más legal, es un tema que tratar de hablar de él en general es complicado, ¿eh? Porque depende mucho de la normativa de cada país, depende mucho de la situación y es muy difícil plantear algo general. Lo tocamos para que sepáis de qué va el concepto, por si lo encontráis, por si vais a algún país donde queréis hacer algún desarrollo, algún proyecto y que sepáis de qué va. Pero, Vale, bueno, en porque eso, definitiva no es algo efectivamente, que sea este fundamental. tema lo veo que se ha dado a lo largo del máster, pues se ha dado en varios con distintos, o sea, distintos enfoques igual. También desde Claro. un punto más, desde auditoría energética también lo dimos. Entonces, bueno, pues, Claro, es que en definitiva, bueno, al final las energías renovables, y yo doy clase también en el MBA en el negocio internacionales y tenemos algunas asignaturas también de, bueno, temas legales y ahí ya tiene más cabida. Aquí realmente en el máster de energías renovables, pues lo que nos pasa no es que tal y como están concebidas hoy en día las energías renovables, pues tienen dos cargas muy importantes. Por un lado, que es la carga normativa, ¿no? La carga regulatoria, que influye mucho y que lo hemos visto en alguna actividad en cómo vayan a ser renovables. Y indudablemente eso afecta a prácticamente todas las asignaturas. Da igual donde estés hablando, siempre vas a ir al tema recurrente del impacto normativo, digamos, en las renovables, que nos condiciona continuamente, ¿no? Y lo segundo, pues, la segunda componente que condiciona renovables, pues el tema costes, ¿no? Que seguro lo habéis visto en muchas otras asignaturas. Entonces son dos temas que, bueno, pues se trata de dar una componente de gestión a este máster y al final lo que deriva, pues es que tendamos a los dos factores principales que impactan en las energías renovables, que es costes y marco regulatorio, ¿no? Que son ujú, las dos principales. vale, muy bien. ¿Alguna cuestión más, Ana? No, no, aquí no sé si tenía alguna cosa apuntada en el libro, pero estoy viendo que dudas así no tengo, aparte Bueno, de eso. tenemos las vías de comunicación siguen abiertas, ¿eh? Si tienes alguna cuestión a través del mail, a través del foro, como tú has comentado, a través de la mensajería del aula. Muchas Ujú, veces, ahora que digo lo de la vía de comunicación, sucede eso, que sí recibo muchas dudas y dudas que además sería muy bueno que pusiéramos en común, ¿no? Y yo insisto al principio del curso, oye, por favor, cualquier duda que tengáis a través del foro, porque la resolución es pública, generamos debate. Y aún así, bueno, pues sí, optáis muchas veces porque pensáis que es una vía más rápida por contactarme directamente, pero bueno, prácticamente la respuesta es la misma. Entonces, si tenemos cualquier duda después de consultar esta sesión, os pido que ahora sí hagamos el esfuerzo de consultarlas a través del foro, ahora que ya estamos al final, que es vale, más importante que estemos todos al día y que evidentemente si va surgiendo a medida que estudies de cada examen, pues estoy a vuestra total disposición. vale. Pues nada más, Ana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a los que después Vale, consultéis la sesión y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. vale. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ana. Gracias, hasta luego.